Título: Cuando el viento se detuvo, relato basado en hechos reales. Capítulo 1. Los días dorados. Tulio no recordaba el momento exacto en que se enamoró de Nadia. Fue algo que ocurrió en silencio, entre un vamos al súper y una tarde cualquiera viendo una obra de teatro. Lo suyo no fue una historia de fuegos artificiales al principio, sino brasas encendidas que daban calor todos los días. Nadia era energía pura, impulsiva y luminosa. Tenía el don de convertir lo cotidiano en memorable. Con ella, hasta las idas a la lavandería eran aventuras que se recordaban. Cuando ella reía, el mundo de Tulio se llenaba de aire fresco. Se sentían compañeros, no solo pareja. Podían planear un viaje con meses de anticipación o dejarse llevar por el impulso de un fin de semana libre. Siempre había algo, una risa, una coincidencia, un guiño, una promesa, y aunque la relación no tenía nombre, porque nunca se hablaron de títulos, ambos sabían que había algo fuerte entre ellos. Esto es real, aunque no sea perfecto. Solía pensar Tulio, él se sentía cómodo llevándola de un lado a otro. No era solo cortesía, era gusto. Había veces que pagaba todo él, otras veces ella insistía, pero nunca fue una competencia. Era como si entre los dos hubieran creado un equilibrio tácito que nadie más entendía. Se divertían viendo la luna, compartiendo memes absurdos, yendo por antojos nocturnos o simplemente quedándose en casa con sus gatitas. Una de esas gatitas murió un día, la más pequeña. Tulio lo recuerda bien. Ese mensaje de texto que decía «me la mataron» lo sacudió. No preguntó, no dudó. Fue directo a su casa. La encontró destrozada, llorando, aferrada a la tristeza. Acompañó a Nadia, a su padre y a su hermana al crematorio. Luego, en un intento por darle algo de consuelo, le regaló una maceta en forma de gato para que colocara un poco de las cenizas. «Para que crezca algo nuevo desde el amor que sembraste», le dijo. Recorrían esos días dorados en su viejo bolcho blanco. Ese carro era testigo mudo de tantos trayectos, desde los más banales hasta los más intensos. Dentro de ese auto se dieron confesiones, silencios, besos en semáforos, peleas que acababan en carcajadas. El bolcho blanco, con su motor ronroneante, era casi un personaje más en su historia. Para Tulio, eso era una prueba irrefutable de que había algo sólido. Habían vivido pérdidas juntos, habían llorado en los mismos cuartos, abrazado los mismos silencios, compartido derrotas y rescatado momentos con humor o ternura. Capítulo 2. Las primeras fisuras. Con el tiempo, la rutina empezó a cambiar. No de golpe, no con drama, solo poco a poco. Tulio, que tenía inversiones andando y una situación financiera un tanto apretada, comenzó a limitar sus gastos. Ya no podía ser tan espontáneo, no por falta de ganas, sino porque estaba tratando de asegurar un futuro, ahorrar, no gastar por impulso. Empezó a cuidar el dinero, y sin quererlo, eso afectó. Ya no compraban tantos postres al azar, ya no se escapaban tan fácilmente a un show. Y aunque las conversaciones seguían, algo se fue apagando sin que nadie lo dijera. Tulio pensaba que protegerla de sus preocupaciones era un acto de amor, que evitarle el estrés de sus problemas con su madre enferma era noble. Pero el silencio se volvió distancia. Nadia, por su parte, seguía siendo generosa, a veces hasta el exceso. Regalaba cosas a su familia, a sus amigos, y a veces se endeudaba por eso. Él se lo decía con cuidado, le daba consejos financieros, pero también sabía que no podía cambiar esa parte de ella. Su mayor virtud era también su talón de Aquiles. Y luego vino esa noche. Salieron a cenar como muchas veces. Hablaron de lo cotidiano, de lo pendiente, pero Tulio notó algo. Ella daba vueltas,
Rodeaba un punto que parecía querer decir pero no se atrevía, hasta que lo dijo, que necesitaba espacio, que debía aclarar sus ideas, que lo quería, sí, pero que algo en ella estaba en pausa. Él no insistió, no quiso presionar, solo le pidió un abrazo, y lo recibió, y ella, con los ojos aguados, le dijo que estaba orando por su madre, que lo tenía presente. No se dijeron te amo esa noche. No porque no lo sintieran, sino porque ya no era el momento, porque decirlo habría sido como pedir a gritos que el barco no se hunda mientras ya se llenaba de agua. Capítulo 3. El eco de la ausencia. Tulio intentó respetar el espacio, se mantuvo al margen, aunque la ausencia le pesaba más que el silencio. Pasaron los días y luego las semanas. Nadia ya no escribía con frecuencia, y cuando lo hacía, era cordial, casi profesional. Ya no había emojis, ya no había esas notas de voz en medio del día con alguna ocurrencia tonta o una canción compartida. Él empezó a sospechar. No había pruebas, pero el instinto lo sacudía por dentro. Algo no encajaba, y un día, sin buscarlo, lo confirmó. Michel Duan, un colega, alguien que se cruzaba en sus conversaciones antes como quien no quiere la cosa, alguien que había estado cerca cuando Tulio se fue retirando, sin querer, del escenario. No hubo traición abierta, ni escenas de novela, pero sí una certeza fría. Nadia ya no estaba sola, y Tulio ya no era parte de su historia presente. Le dolió, claro, pero no rompió, no gritó, no reclamó, porque entendía, en lo más profundo, que las personas no se quedan donde ya no se sienten vistas. Y él, con todo su amor mal expresado, la había hecho sentirse sola. Luchó contra su orgullo, contra el deseo de escribirle para pedir explicaciones, contra la necesidad de recordarle lo que fueron, pero entendió que parte del amor es también saber soltar, aunque duela, aunque arda, aunque duela más ver que otro ocupa el lugar que fue tuyo, y sin embargo, no todo estaba perdido. Tulio se aferraba no a la esperanza romántica, sino a una posibilidad remota, abstracta, casi filosófica. La vida da vueltas. Y a veces, si dos almas están hechas del mismo polvo estelar, el universo encuentra cómo hacerlas coincidir otra vez, pero para eso sabía que debía sanar, crecer, evolucionar, porque si algún día el destino le ponía de nuevo frente a Nadia, él no quería volver como el hombre roto que lloraba en la sombra. Quería volver, si es que debía volver, como alguien renovado, fuerte, consciente, capaz de amar sin esconder sus heridas, sin esconder sus miedos, capaz de hablar, no solo de proteger. Capítulo 4. La caverna interior. Empecé a reconstruirme, silenciosamente. Me vi al espejo. Era otro hombre, no peor. Solo más consciente de mi ego, de mis miedos, de esa necesidad absurda de aparentar fortaleza. Las noches eran largas. Las fotos, las canciones, los lugares, todo era un eco, pero en vez de escapar, decidí mirarlo todo de frente. Aprendí que no le compartí mi dolor, que por protegerla, la dejé fuera. Que ella tal vez pensó que no confiaba en ella lo suficiente como para mostrarle mis heridas, y que eso la alejó. Acepté que ella estaba en otra etapa, que Michel no era el enemigo, solo alguien que llegó cuando yo ya no estaba. Eso no lo hacía doler menos, pero al menos le daba sentido. Entonces hice una promesa: no dejar que esta herida se infecte, que si la vida nos vuelve a cruzar, sea con paz, no con reproches, y si no volvemos a encontrarnos, también está bien, porque ella fue hogar, aunque ya no viva en él. Capítulo 5. El murmullo del futuro. En las madrugadas más calladas, Tulio se encontraba hablando con su reflejo. No era locura, era introspección. Era el modo que encontró para ajustar cuentas con lo que fue y no será, con lo que aún late y no se dice. Sabía que si algún día Nadia volvía, no sería para enmendar un error,
sino porque el camino los llevó otra vez al mismo punto, ya distintos, más conscientes. También entendía que si eso pasaba, tendría que aceptar la totalidad de su historia, que sus labios habían besado otra boca, que otras manos la habían tocado, que otros sueños fueron soñados sin él. Pero también sabía que eso no le restaba valor a lo que ellos habían sido, que cada experiencia la hacía más humana, más real, más compleja, y él, si de verdad había crecido, no podía rechazar esa parte, porque amar también es aceptar que el otro ha vivido más allá de ti. No lo pensaba desde la esperanza, sino desde la madurez, desde esa extraña certeza de que el universo no siempre responde, pero sí escucha. Y que si un día la vida los reencontraba, lo importante no sería explicar el pasado, sino construir desde un presente nuevo, limpio de reclamos, pero lleno de conciencia. Mientras tanto, trabajaba, en su negocio, en su salud, en su mente, porque había aprendido que el amor también necesita estructura, que los sentimientos no bastan si no hay estabilidad, que la pobreza cuando entra por la puerta a veces hace que el amor salte por la ventana, y así, sin romanticismo ingenuo, pero con una mirada esperanzada en la posibilidad, Tulio siguió caminando, no esperando, solo caminando, porque a veces lo mejor que uno puede hacer por alguien que amó es convertirse en la mejor versión de sí mismo, incluso si ya no vuelve. Prólogo: la memoria no se borra. Capítulo 6. Han pasado meses desde aquella última madrugada en que Tulio cerró la puerta de su historia con Nadia. No con llave, sino con respeto. El calendario avanzó, el trabajo siguió, el cuerpo se fortaleció, y sin embargo, la memoria, esa vieja traicionera, se negaba a obedecer del todo, porque hay cosas que no se olvidan, no por necedad, por esencia. A veces, al pasar por una calle, al escuchar cierto timbre de risa en otra voz, o al subir al viejo Bolcho Blanco, su mente regresaba por un segundo a ella, no para torturarse, sino como quien saluda una sombra que le enseñó a mirar el mundo con otros ojos. Tulio ya no dolía igual. Ya no había nudos en el pecho, ni rabia camuflada. Pero había algo más inquietante, una paz que todavía hacía preguntas, como si dentro de él quedara una conversación pendiente, no con Nadia, sino con la vida misma. Y fue entonces cuando entendió que no todas las historias terminan. Algunas solo cambian de tono, se hacen más suaves o se guardan para contarse. Más tarde, cuando el alma ya esté lista para mirar atrás sin llorar, sin esperar, sin miedo, eso quizá aún no ha llegado, pero se está acercando.